El ancestral concepto de mundo plano evolucionó desde astrológicos y mágicos dioses y poderes naturales hacia un estático geocentrismo plano que luego mutó en esférico. Este dio paso a un heliocentrismo que poco a poco perdió también su carácter estático y centrado para evolucionar al concepto del espacio infinito, sin confines y lleno de estrellas que llamamos universo. Una vez finalizado el oscurantista medioevo, la ciencia ya no temía ser exterminada por la Inquisición y pudo profundizar el conocimiento sobre el universo. Isaac Newton y Gottfried Leibniz desarrollaron la matemática conocida como cálculo. El telescopio reflector fue inventado por Isaac Newton gracias a sus trabajos sobre la dispersión de la luz a través de prismas, que dieron también inicio a la espectroscopía astronómica. El espejo primario tenía el diámetro de una moneda, unos 33 milímetros. Las leyes físicas para calcular las órbitas, trayectorias, movimientos e interacciones de los objetos en el universo fueron formuladas por Newton. Los espectros lumínicos de las estrellas, concretamente Arturo y Sirio, fueron descritos por primera vez por William Herschel. Las líneas del espectro del Sol fueron clasificadas por Joseph von Fraunhofer. En un universo infinito y estático, el cielo nocturno debería ser tan brillante como la superficie de una estrella, fue el planteamiento de Heinrich Olbers, cuestión que se denominó la paradoja de Olbers. El cambio en la frecuencia que mide el observador de una onda emitida por una fuente, cuando hay movimiento entre ambos, observador y fuente, fue el fenómeno encontrado por Christian Doppler mientras buscaba determinar las velocidades de rotación de estrellas de sistemas binarios. Solo disponía de la luz que recibía de aquellos astros para medir esas velocidades, así que mediante espectrometría y con la precisión de su época pudo observar corrimientos al rojo o al azul de las líneas de sus espectros lumínicos visibles. Sus observaciones e investigaciones le permitieron iniciar la matemática, ahora conocida como efecto Doppler, con la que calcular las velocidades de rotación que buscaba. Es importante resaltar que esa búsqueda de Doppler nunca persiguió verificar la expansión del universo, teoría a plantearse en el futuro. Cada elemento químico posee un patrón de líneas de espectro lumínico único, y Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen estudiaron, sistematizaron y clasificaron los patrones de los elementos a su alcance. Con esos patrones se encontraron algunos de esos elementos químicos no solo en la atmósfera solar, sino también en las estrellas. Los trabajos de Kirchhoff y Bunsen consolidaron la espectroscopía astronómica. El espectro de la luz de la estrella Sirio corrido al rojo observado por William Huggins le permitió proponer la hipótesis de que, siendo las estrellas objetos en movimiento, su velocidad podría calcularse. Huggins, al igual que Doppler, tampoco perseguía encontrar nada parecido a la expansión del universo. En 1905 Einstein publicó la teoría de la relatividad especial. Mediciones del corrimiento al rojo en las líneas del espectro lumínico de 11 galaxias fueron presentadas por Besto Slipher en 1914 ante la American Astronomical Society. Slipher fue el primero en proponer que el redshift sería consecuencia del aparente movimiento de las galaxias entre sí, debido a una hipotética velocidad de interalejamiento, todo interpretado a través del efecto Doppler. La teoría de la relatividad general es publicada por Einstein. En 1917, Einstein introdujo en su ecuación original del campo gravitatorio lo que llamó la constante cosmológica, para forzar un universo estático como solución. Se especula que Einstein declaró que introducir esa constante fue el peor error de su carrera. Para contestar a la cuestión de si el universo es estático, se expande o se contrae, Alexander Friedman usó la recién estrenada relatividad general para derivar unas ecuaciones que le dieran la solución. Si el universo se estuviera contrayendo, sus objetos se estarían acercando los unos a los otros, ocupando cada vez menos volumen del espacio, lo que implicaría que podría detectárseles una velocidad de acercamiento, digamos, negativa. Mientras que si se estuviera expandiendo, sus objetos se estarían alejando entre sí, ocupando cada vez más volumen del espacio y la velocidad detectable sería de alejamiento o positiva. Si el universo fuera estático, dicha velocidad sería cero. El signo de esa variable velocidad en las ecuaciones determina hacia dónde va la solución. Friedman, ante todo, fue un científico serio y riguroso, y no cometió la ligereza de asumir una hipotética velocidad de expansión del universo, pues al no tener pruebas suficientes y contundentes dudaba que tal expansión estuviera ocurriendo. En un universo en expansión podría haber proporcionalidad entre la distancia entre galaxias y la velocidad de su interalejamiento. Con esta tesis, el sacerdote Georges Lemaitre derivó un valor como constante de esa proporcionalidad. Luego, en 1931, aventuró la ocurrencia de que el universo se habría originado en la explosión de un ílem o huevo cósmico.
hipótesis que denominó del átomo primigenio, precursora del Big Bang. También es suya la ocurrencia de que los rayos cósmicos son una prueba del Big Bang. Entonces no se había descubierto aún la radiación cósmica de fondo. Lemaitre se deshizo de las incómodas e inconvenientes hipótesis de un universo estático o en contracción, y se focalizó solo en la expansión, al interpretar también mediante el efecto Doppler un redshift de origen desconocido, aparentemente causado por una hipotética velocidad de alejamiento. Su cuestionable rigor probablemente se basó en la afinidad de Lemaitre tanto en la propuesta de Slipher como en las hipótesis cosmogónicas del astrofísico Ernst Pasquier, sustentadas a su vez por la propia vocación y formación religiosas de Lemaitre. Sin duda, establecer el hito de una explosión como origen del universo permitía justificar que todo lo anterior a ello fuera un divino acto de creación. Con el debido rigor científico y un poco más de maduración, el enfoque simplista de forzar ese hito podría haberse reemplazado por el sencillo argumento de que el universo, fuera cual fuere su estadio, existiría por la gracia divina. Las hipótesis de los tres estadios posibles del universo, a saber, estático, expansivo o contractivo, al final solo son condiciones de borde en las ecuaciones, que producen familias de soluciones todas matemáticamente correctas, pero todas también sin sentido práctico en la naturaleza, hasta encontrar las pruebas irrefutables que validen a una de ellas frente a las otras dos. En todo caso, la hipótesis de la expansión estaba por enfrentarse a formidables y tenaces hechos y argumentos adversarios verificados, como, entre otros, que la constante de proporcionalidad no iba a ser nunca ni constante ni proporcional. A mayor distancia entre las galaxias, más rápidamente aparentarán alejarse entre sí, postuló la ley de Hubble-Lemaitre sobre los trabajos de Milton Humason y Edwin Hubble. Sus trabajos y la correspondiente ley confirmaron las observaciones de Slipher de una década antes y las de Lemaitre de 2 años antes sobre la existencia de redshift de la luz de las galaxias. Pero según los últimos hallazgos históricos, Hubble, como muchos otros astrónomos y cosmólogos, no aceptó la aparente expansión del universo interpretada por Slipher y Lemaitre, ni vincular el fenómeno del redshift con velocidades radiales de escape de los astros. Su intransigencia no fue para nada incompatible con el postulado de su ley, al atribuir el redshift a razones distintas al efecto Doppler, aunque siguiera sin tener clara la causa del redshift. Hoy sabemos que varios fenómenos físicos distintos causan corrimientos al rojo. Hubble y Humason efectuaron sus trabajos con el telescopio reflector del Monte Wilson, entonces el más grande del mundo, con un espejo de apenas 2,54 metros de diámetro, el tamaño de una mesa grande de comedor. Hasta aquí en el desarrollo de la humanidad, y hasta la futura invención del computador a partir de los venideros años 1950, todo el conocimiento se atesoró solo con papel, lápiz, regla de cálculo, tablas trigonométricas, logarítmicas de los gases, etc. Sin radio ni televisión, los aviones apenas habían dejado de ser de palos, cuerdas y trapos, sin calculadoras, computadoras ni internet, solo con acceso al conocimiento puntero a través de los libros en bibliotecas de pocas universidades o instituciones, y con la ciencia siempre bajo la sospecha de la Iglesia. Las galaxias y los astros, en general, se mueven en el espacio, y ello no necesariamente implica que se están alejando entre sí. El cálculo infinitesimal y el análisis matemático muestran que ciertos tipos de ecuaciones no tienen una única solución, sino familias o conjuntos de soluciones, todas correctas y posibles matemáticamente, pero la mayoría improbables y sin utilidad práctica o sentido en la naturaleza. El efecto Doppler, el redshift, la relatividad especial y general. A mayor distancia, mayor redshift, pero el incremento no es constante, sino aparentemente acelerado en proporción a la distancia. Varios fenómenos físicos producen redshift. La constante cosmológica, introducida a martillazos en la relatividad general para forzar sus soluciones, entonces a un universo estático y ahora a un universo aceleradamente expansivo. El redshift únicamente causado por una imaginaria velocidad de interalejamiento al basarse en el efecto Doppler. El Big Bang como ocurrencia también derivada de esa aparente velocidad de interalejamiento. La radiación cósmica de fondo como supuesta evidencia del Big Bang. La existencia de mágicas energías y materias oscuras responsables de la aparente expansión acelerada del universo. Estos dos últimos aspectos serán analizados en el próximo video. Si bien es cierto que no se debe generalizar en ese sentido, la ciencia y su evolución han sido gestionados de forma más que cuestionable.
Argucias matemáticas como las constantes energía oscura, materia oscura o cosmológica, por nombrar solo 3, han sido sistemáticamente introducidas a martillazos en los modelos para forzar resultados a la carta.